Muy buenas noches. Bueno, pues continuando con la temporada de danza por la libre, en la que están, bueno, ya en el tercer programa. Hoy acabamos de presenciar a Nemian Danza Escénica, la compañía, por supuesto, anfitriona, y que presentó el programa Cronogramas Surrealistas, que bueno, ya ha sido estrenado en otros espacios importantes como el Teatro de la Danza, y hoy nos encontramos justamente aquí para poder platicar con pues dos de las coreógrafas que son responsables del programa y que uno de ellos, bueno, no está, que es Katsura Kan. Vamos a tratar de abordar un poco sobre lo que es este programa y que fue precisamente presentado aquí en esta temporada. Bueno, primero que nada, algo que nos ha llamado mucho la atención en estos planteamientos que se han dado contigo, particularmente en la línea que ha manejado Nemian, es este interés por las corrientes artísticas que van más allá de la danza y que tienen que ver sobre todo, pues, por ejemplo, en este caso, con el surrealismo. Así que para empezar, ¿qué fue lo que te llamó hacia esta corriente que es tan importante, me parece, en la historia de la danza? Lo que más me llama la atención del surrealismo es la libertad que te da. Eso por un lado, siento que muchas de las técnicas, o no sé si muchas, pero varias de las técnicas que usa el surrealismo, ya habíamos hecho trabajos preparatorios antes de este y habíamos utilizado el cadáver exquisito, que es una herramienta surrealista. Por otro lado, el permitirte una aparente incoherencia, una posibilidad de trabajar como si fueran sueños, una imagen y la otra, y la hilación la hace el público, se me hace una manera muy enriquecedora de trabajar. La tercera cosa es que yo finalmente vengo de las artes plásticas y siento que el surrealismo tiene suficiente, digamos, de lo de antes y mucho hacia el futuro, que es muy aprovechable. No es un absurdo total, no es, tiene imágenes muy clásicas, si lo hablamos desde la plástica, y al mismo tiempo da mucha libertad. En todo este trabajo que se asoció en un momento dado con Freud, que es de un poco de esa época, ¿no? O vaya, que el trabajo de él como que comenzó a florecer la posibilidad de pensar en una realidad distinta a la evidente y a la que creemos que es la realidad. Siento que eso, ¿no? Que da mucha libertad y el permitir que del subconsciente aflore lo que sea, como puede ser en la escritura, ¿cómo le llaman? Mecánica o la inmediata, no me acuerdo el nombre preciso, pero era como te vinieran las cosas a la mente. No. ¿Automático? Automático, sí, la escritura automática, esa era la palabra. Entonces, bueno, eso me parece muy enriquecedor. Y me parece que lo puedes jugar una vez que los elementos surgieron, de todas estas técnicas las puedes jugar ya a tu gusto, acomodarlas, no acomodarlas, interrumpirlas. Puedes repetir el mismo proceso varias veces, uno tras otro, hasta llegar a algo muy alejado del original. En esta misma línea, Rosario, bueno, ya tú eres pues prácticamente de las miembros fundadoras, de los miembros fundadores de esta compañía y pues has seguido de alguna manera esta línea, ¿no? Esta línea de tradición que comienza, pues ya ¿cuántos años, mi querida Isabel? 25. De hecho, este año cumplimos 25. ¿Cómo te introdujiste en esta temática? Es decir, tiempo largo en términos de la percepción, yo creo que es muy importante para el surrealismo, porque no es tanto lo que se ve como lo que no se ve, o a lo mejor en lo obvio, como me acuerdo mucho de la pintura de Magritte, esto no es una pipa,
¿no? De alguna manera habla de una percepción, una manera de mirar. ¿Tú cuál es tu manera de mirar en una obra como Tiempo Largo? Más bien realista, más que surrealista. Y eso, bueno, el tiempo es muy efímero, ¿no? Es efímero y al mismo tiempo es intangible, pero es real, está, existe, estamos. Y en el tiempo suceden cosas, muchas cosas, y la percepción siempre es relativa, ¿no? Lo que yo puedo ver como un tiempo muy largo, para alguien puede ser un tiempo muy corto, o viceversa. Entonces, desde ahí, a mí me gusta ser más simplista, ¿no? En ese sentido, más realista, más que surrealista, y utilizar el surrealismo, que sí es ser importante en este programa, era crear desde la realidad, ¿no? Desde qué pasa con el tiempo y cómo lo percibe cada quien, ¿no? Isabel ponía un ejemplo el otro día, no sé si es exactamente así, pero ponía el ejemplo de, a lo mejor un poco vano, de cuando los niños están esperando a los Reyes Magos o a Santa Claus, ¿no? Y la noche anterior es de pronto eterna para ellos, y para uno es así como que, pues ya fue, ¿no? Y bueno, desde ese ejemplo tan simple, ¿cómo es la vida? ¿Cómo es la línea de la vida, ¿no? Justo ahorita que tocabas el tema de los 25 años, lo hablamos y la percepción pareciera que fue ayer, pero ya fueron hace muchos ayeres y muchas vivencias y muchos tiempos y muchas experiencias. Entonces, desde esa visión era el tema del tiempo largo, incluso de la sombra, ¿no? ¿Qué significa la sombra y la muerte? Que está presente, pero no estamos conscientes, y que tiene que ver con todo un contexto del tiempo también. Entonces, pareciera también simple, pero también es complejo. En términos escénicos, ¿qué te hace decidir los elementos que utilizas? Las voces, los diferentes cambios de ambiente. ¿Cómo tú, como coreógrafa bailarina, tomas esas decisiones? ¿Qué te conduce? O sea, esos instantes que ocurren para que el espectador de pronto se vaya con imágenes. Mira, son muchas cosas. Uno, el tema musical. Para mí la música sí es importante. No necesariamente a lo mejor que cuadre una con otra, porque a lo mejor de pronto pareciera que hay pegotes. Pero de pronto yo la escucho y lo que conecta emocionalmente, siento que puede conectar con el público. Y por un lado eso, y por otro, en el tema de la estructura, pues se va creando en función de los bailarines y lo que me van dando. Y si el tema, a veces el tema termina siendo lo último. Esa es la realidad. Para mí sí es muy importante que ya sea en la historia que tú quieras presentar, el tema que quieras presentar, y que esté el nombre, el tiempo, y que la gente lo tome desde su propia historia, que lo traduzca a su propia historia. A lo mejor quien ve a Isabel, para nosotros Isabel podía ser la muerte, pero sí dejarlo abierto. A lo mejor quien la ve, Isabel no es la muerte, Isabel es el tiempo, ¿no? El tiempo, las horas, los años. A lo mejor yo para mí en la obra soy la sombra de Eu, soy su sombra, pero quien lo ve a lo mejor es su hija, ¿no? No por la edad, pues. Entonces, a mí se me hace muy interesante y muy importante que la danza contemporánea siga fungiendo como ese papel de hacer que la gente construya su propia historia, que seamos el inicio de una construcción, como cuando lees un libro, ¿no? Está el libro, está la historia, pero en realidad los paisajes conectan más con tu paisaje personal, con tu paisaje interno, con tu memoria, ¿no? Más que a lo mejor que con la del escritor. A lo mejor el escritor quiso hablar de un bosque nublado o feo porque tuvo una experiencia, pero tú ves el bosque y tu experiencia, tu vivencia te da otro contexto. Y creo que eso es lo padre del grupo, ¿no? Que independientemente de que Isabel, como coreógrafa y como grupo, pretende ya una línea, que también hay apertura para permitir hacer otras cosas, ¿no? Entonces, realmente mi interés a veces de crear sí es un poco expresar a lo mejor el momento en el cómo estoy emocionalmente, tomando pretextos que pueden ser la música, que puede ser el mismo tema, pero en realidad es hacer cosas que conecten. Bien, ¿qué les parece, amigos? Si vamos a hacer un corte, vamos a ver un poco de esta coreografía que se está presentando aquí en el foro Los Talleres. Vamos, por supuesto, a agradecer a Rosario Berea que nos haya acompañado esta noche y continuamos para hablar de otras dos obras con Isabel Beteta. En un momento regresamos.
Continuamos aquí en el programa Perfiles en Acción, en la que pues nos ha tocado la fortuna de venir aquí a ver esta función con Nemian Danza Escénica. Y bueno, ahora estamos ya con Isabel, quien hablando ya de estas dos obras que conformaron el programa, tenemos también una en particular en la que pues has tenido una colaboración importante con el maestro Katsura Kan. Y bueno, me imagino que trabajar con personas, artistas como ellos, pues no es una cuestión de comodidad, sino de mucho reto. ¿Cómo fue para ti esta confrontación de alguna manera, pero también este reto tan gratificante de haber trabajado con Katsura, particularmente en esta obra? Fue interesante de muchas maneras. Como comentas, no es la primera obra que hacemos juntos, pero desde una obra anterior él me había dicho que pensaba que sería interesante para mí o que a mí me quedaría bien hacer algunas cosas de teatro, ¿no? Y de hecho hay una parte que es la caminata del Onagata, que es de teatro, ¿no? Yo creo que él se agarró un poco de allí, se agarró un poco de saber que algo de danza aérea hago y fue hilando. Para mí la obra contesta una pregunta que me era muy importante a todo el mundo, pero en particular, o sea, ¿qué sentido tiene lo que yo hago? Y como que la semilla del árbol, en inglés Under the Mother Tree, pero que en español me parecía que sonaba feo, así que lo traduje libremente, pues es el árbol genealógico. Y es lo que tú heredas y que vas a pasar. Y heredas muchas cosas, heredas el físico, heredas una cultura, heredas una manera de pensar, y luego la desarrollas. Y se la vas a pasar a alguien, aunque no sean tus hijos. Y como que ese sentido de una utilidad de estar aquí, aunque haya de repente poco o mucho público, ¿qué les das? Es eso. Entonces, para mí fue una obra en ese sentido muy importante. Y como trabaja de alguna manera directo sobre los arquetipos, sobre el subconsciente, me pareció que tenía que ver con el surrealismo. También está el saber que Hijikata conoció a Artaud, creo, y a varios de los... Sí, y tuvo contacto con surrealistas. Entonces, no es que esté tan desconectado de todo, ¿no? Debe de haber, no sé de qué forma tuvo contacto, pero vaya, que estuvo interesado, que leyó, que trató con ese tema, sí. Sí lo sé, pues. De hecho, en sus libros de anotaciones hay recortes de pinturas de esa época y luego anota en japonés, vete tú a saber qué, o le dibujaba encima. Entonces sí no es ajeno a. Y bueno, el trabajo con Kan sí fue muy agradable, la verdad. Y fue irle descubriendo poco a poco, como que no dio muchas explicaciones. Haz esto, haz aquello y órale, ¿cómo vas, no? Y lo único que sí sabía yo era lo del Onagata. Y como buen coreógrafo de Buto, ya ahorita me solté, pero la precisión era absoluta, no hay improvisación, pues. Ya por último, para un poco pasar a la siguiente obra, pero antes, ¿cómo pudiste mediar entre esa capacidad de contención tan precisa, donde, como tú dices, no hay nada dejado al azar, y esta otra parte de libertad que te conduce hacia ti misma, en esta búsqueda que tiene que ver contigo, más allá que un personaje? ¿Cómo fue que tú te lograste establecer este puente entre el Onagata, de alguna manera, y esta parte más orgánica que tiene que ver con uno y que es la que te da el Buto? Kan se propuso que no se pareciera a ninguna otra cosa que me había visto hacer, que no se pareciera en nada, desde el vestuario y todo eso.
yo no, como decía hace rato, no fue algo que de entrada sabía yo para dónde iba, pero me preguntó sobre qué quieres trabajar y le dije sobre lo que no sabe de uno mismo. Entonces, ya hacia el final del montaje comencé a saber de qué se trataba el asunto. O sea, sí fue interesante. Es un poco... Nosotros no vemos de nosotros mismos muchas cosas. Y yo quería que en cada obra, y en esta en particular, descubrieras algo que no sabes de ti. Así que yo creo que por eso, desde la vestimenta extraña hasta todo, ¿no? Vamos a ver un poquito de esto, de lo que hemos estado hablando. Evidentemente que han estado viendo algunas imágenes para poder transitar hacia lo que será la última parte del programa. En un momento regresamos. De regreso nuevamente, vamos a hablar de una otra obra justo ya un poquito más integradora con todos los miembros de la compañía, y que es El Verbo Ser. En esta obra, veo de todo lo que yo te he visto, ya hay una apuesta muy, muy importante en relación con, bueno, por uno, este tema, pero también esta combinación de elementos dancísticos que te han acompañado, pero los veo como muy, muy ya, muy depurados. ¿Qué es lo que te interesó de todo este camino tan largo y tan contundente para poder hablar en esta obra en particular? Es la segunda de una trilogía que estamos haciendo, bueno, que estoy haciendo para el Sistema Nacional de Creadores. El primero fue el que mencionábamos en otra parte de la entrevista, basado en Dalí, y esta está basado en el poema de André Breton, El Verbo Ser, de allí el título. Y dentro de que usamos el poema, lo deshicimos, lo rehicimos, cada quien escogió las líneas que le gustaban y lo volvimos a armar. Eso ya era como de alguna manera no solo tomar una obra surrealista, sino una metodología un tanto de la época, casi dadaísta más que surrealista, pero bueno, de por allí. Y luego hablé con Alejandro Velasco, con Cabindo, para armar la parte musical. Y la idea es que cada uno de los bailarines o de los intérpretes es un instrumento musical, y al final todo se mezcla y se hace una unión, y lo mismo hace el vestuario. Ahora, también lo pensé en términos de cómo es el cerebro. Tiene una cosa específica y otra cosa específica, pero finalmente todo funciona junto, y no sabes cómo, junto, revuelto y a la misma vez, ¿no? Un poco era eso, hacer en danza el proceso desordenado de un cerebro. Es interesante entonces cómo con una metodología, no vamos a decir un método, porque es algo cerrado, pero sí una metodología, es decir, tú pudiste elaborar pues tus trazos y tu manera de trabajar con ellos, con los bailarines me refiero. ¿Cómo te relacionas tú en este sentido ante una apuesta como esta con tus intérpretes? ¿Qué pasa detrás? ¿Cuál es esa manera de poder llegar a estar en ese juego? Hablo mucho con ellos del contexto, de lo que busco y de cómo voy, o para dónde quiero ir. Y generalmente hay un par de imágenes que tengo muy claras. En este caso fue el vestuario,
que no tuvo el grado de elaboración que yo todavía me había imaginado en un principio, pero dio lo que yo quería. Y la cosa de interconectarse, entre comillas, azarosamente, ¿no? Eso era un elemento. El otro era conocer el poema y que cada quien escogiera lo que le gustaba. Entonces ya desde allí es adentrarte en algo. Lo tienes que leer varias veces para grabarlo. Cada quien le dio el orden y escogió las palabras que quiso. Y luego de allí, con eso, lo volví a desmenuzar y rearmar en un cierto ritmo. Entonces primero estuvo cómo me imaginaba el vestuario, cómo me imaginaba o cómo se podía ir armando la música o el ritmo interno, y había una idea que tenía de que cada quien, de que fuera una serie de solos y hasta el final se une. Entonces cada quien tiene un solo, una parte para sí mismo, en que presenta su personalidad o su interpretación de la parte que escogió del poema. Muy bien, bueno, pues ya para finalizar, Isabel, un poco ya hablando de estas temporadas que ocurren aquí en los talleres, ¿qué ha sido para ti ya como para concluir, pues de todos estos años que pues se han mantenido ya como un referente importante aquí en la vida dancística? Aprovecho esta pregunta porque pues la tenemos hoy como coreógrafa, como bailarina, y me parece interesante hablar precisamente de una temporada como esta. ¿Por qué ha sido tan importante mantenerla y sobre todo con un concepto como Danza por la Libre? La idea, o sea, sí salió le salió espontáneamente a Roberto Aguilar, así, el nombre de la temporada, o sea, no la carretera de cuotas, sino la libre. Y ha sido el producto de un grupo de una serie de grupos, un grupo de grupos, valga la redundancia, que trabajamos de una cierta manera y que hemos formado lo que es una etapa de la historia de la danza, y ahí seguimos porque todavía no se acaba. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Isabel, por esta charla tan interesante y que hemos acotado en este momento de la temporada Danza por la Libre, en particular con este programa que se seguirá presentando aquí, así es que todavía tienen oportunidad, sábado y domingo, por supuesto, aquí en los horarios de costumbre, en el foro del Centro Cultural Los Talleres, aquí en Coyoacán. Así es que vengan, por favor, donde la danza vive y vive esplendorosamente. Gracias, Isabel. Gracias. Y muchas gracias a ustedes y nos vemos por aquí en una próxima ocasión. Hasta luego.